Diego Teixeira publicó Antes que ella. ¿ Ese fue de Ediciones de Uno? De Ediciones de Uno, sí. Y donde las calles no tienen nombre. También de Ediciones de Uno. Luego yo hablaba de que, bueno, es un investigador, un estudioso de la literatura. Tiene un trabajo, L'Autre-Amont, La construcción permanente, del año 2000. Y luego hay 2 libros que tienen que ver con Washington Benavides. Uno, La voz y el conjuro, Washington Benavides y su obra, del 2010. Y luego un libro interesantísimo, Tanta vida en 4 versos, un libro sobre las canciones, sobre los textos de canciones de Bocha Benavides, ¿no? Y un libro precioso que también se debe a tu trabajo, aunque no eres tú el autor principal del libro, el de Saúl Pérez Gadea, ¿no? Que tú también recopilaste y de alguna manera rescataste un poeta que merecía un rescate, puesto que no era muy conocido y no lo es todavía ahora, pero creo que el libro ese ha tenido muy buena repercusión, además. Pero el tronco de la conversación de hoy es el libro Los mitos del movimiento, que es el último libro por ahora de Diego Teixeira, con dibujos de Pilar González, una artista plástica. Hablando de extraordinarios, también, ¿no? Claro. O sea, una gran dibujante que además, a mí me enorgullece, ¿no? O sea, que ella haya aceptado la propuesta, ¿no? Yo le mandé el libro, no la conocía cuando yo le mandé el libro, y le dije, bueno, si te gusta y estás de acuerdo, podemos hacer algo juntos. Si no, digo, está todo bien, ¿no? O sea, yo no te sientas comprometida, nada. Y ella me dijo que se sentía orgullosa de que yo lo hubiese elegido a ella para ilustrar el libro, que le había encantado, no sé qué. Bueno, es una temática además que ella ha trabajado muy bien siempre, ¿no? El tema del erotismo. Pero bueno, o sea, también existe la satisfacción de mi parte de ser el primer libro de poesía que edito en muchísimos años, ¿no? Si ves los libros que leíste, te das cuenta que Donde las calles no tienen nombre, que es mi último libro de poesía, fue editado en el 90. Estamos hablando de 24 años sin haber editado un libro de poesía. Que tengo mucho en el baúl, ¿no? Pero eso te iba a preguntar, supongo que no serán 20 y pico de años sin escribir. Sin publicar, obra sin propia, publicar, porque sí has publicado, como hemos dicho, obra. Claro, he estado de alguna manera haciendo a un lado mi propia obra para poder publicar los libros sobre Benavides y de Benavides, porque el de las canciones es de canciones, y el de Pérez Gadea, que me parecía que había que publicarlo, ¿no? Entonces preferí darle un poco más de espacio a mi trabajo de investigador y de crítico, vamos. El libro que estamos comentando de Diego Teixeira se llama Los mitos del movimiento. ¿Por qué los mitos del movimiento? Bueno, te incomoda que te pidan explicaciones, ¿no? Porque no se debe. En general, me parece leerlo en tu frente. En general no me gusta explicar mucho, pero lo que pasa que también es un título como enigmático, digamos. Claro, lo que pasa que siempre consideré que los títulos son fundamentales a la hora de editar el libro, ¿no? Que tienen que llamar la atención. Y bueno, si tú ves los libros anteriores, Antes que ella, Donde las calles no tienen nombre, son títulos que llaman la atención, ¿no? Me acuerdo que Antes que ella siempre me preguntaba, ¿y quién es ella? Cuando en realidad después, cuando uno leía el libro adentro, se daba cuenta de que el Antes que ella era por la frase de Rimbaud, la poesía ya no ritmará la acción, estará antes que ella. En este caso es un título que está relacionado con un poema que hay adentro, y bueno, viste que uno cuando escribe un poema muchas veces las expresiones son como muy intuitivas, como muy que uno no sabe bien de dónde las saca, ¿no? O sea, uno, bueno, por lo menos yo a la hora de crear tengo una relación como mediúmnica con mi obra, vamos. Entonces a veces es hasta medio misterioso como para mí. ¿Qué te parece si lees el poema? ¿Dónde está la frase? El poema donde está la frase esa es tal vez el menos erótico de todo el libro. El mito del movimiento,
como cualquier construcción, se sostiene en la materia. Como cualquier canción, la palabra océano en la hoja, en un músculo de Ducasse, por ejemplo, y el otro está en Montevideo, que soy desde él, al otro lado de las olas, reconoce los orígenes pleamáricos en tu cuerpo. Ahí está el mito y el mito del movimiento. En el título. Y bueno, en el título está por el tema de, bueno, la relación del movimiento con el tema del erotismo, ¿no? O sea, también está la relación del mito con la poesía. Hay como múltiples lados por donde poder interpretar eso. O sea, siempre trato de que el título de un libro sea sugerente, no sea digamos una definición, sino que deje como una puertita abierta a otra cosa, ¿no? La palabra mitos incluso tiene una manera de ser, dos maneras de ser entendida, en el sentido quiero decir, ¿no? Es decir, por un lado, los mitos son como bases ideológicas, como fundamento de una cosmovisión. Sí, de una cosmovisión, claro, una manera de entender el mundo, ¿no? Claro. Y la vida. O sea. Pero por otro lado también se entiende como algo no real, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno mitifica, está agregando irrealidad a la realidad, ¿no? Y cuando uno habla los mitos de tal o cual cosa, da a entender que se refiere, que está transmitiendo la idea de que lo que se entiende que es de determinada manera no lo es, quiero decir, por ejemplo. Sí, no, bueno, dice, no yo creo así. Que en este lado, claro, en este lado se relaciona más con precisamente con una cosmovisión del erotismo, ¿no? O sea, mito relacionado precisamente a eso, a una cosa que tiene algo de cosmovisión, pero también como de primitivo, o sea, lo primitivo en el buen sentido, lo primitivo en el sentido de lo originario, de lo más auténtico. O sea, estamos hablando de erotismo, estamos hablando de los cuerpos desnudos, estamos hablando de donde el ser humano le da rienda suelta a su ser más primitivo, bien entendido, ¿no? Porque después está el ser más primitivo, que es el que lleva a la guerra, ¿no? Que es donde domina el complejo R. Yo más bien voy por el lado de lo más lo orgánico. Orgánica, ahí está, orgánico. El cuerpo de uno en el mundo, ¿no? O sea, una relación directa con la realidad, que no pasa por la razón, digamos. Más bien senestésica, ¿no? Contacto más instintivo y sensorial y intuitivo. Ahí está, ¿no? Ahí está. Y es la tónica que domina en el libro, yo creo. Digo, de hecho, cuando yo hablaba de la sinestesia, la figura de la sinestesia es la que predomina en el libro, ¿no? Eso de, bueno, los desarreglos de los sentidos que decía Rimbaud, ¿no? Bueno, lo de las correspondencias de Baudelaire. Es un acercarse a través de la palabra al erotismo, pero de una palabra creativa, que dé una visión nueva del erotismo, que dé una visión poética del erotismo. De alguna manera, prácticamente no entiendo la creación sin el desafío. O sea, cuando yo me planteo cierto trabajo es porque me interesa romper cierta barrera, ¿no? Como creador. En este caso, a mí lo que me llevó a escribir este libro fue el presenciar en la literatura erótica dos tendencias que ninguna me convencía. Una era la tendencia a una poesía que era como de piropo, demasiado intelectual, poco cuerpo, poco a piel, ¿no? Y la otra, la tendencia a la grosería, a decir cosas de manera violenta,
groseras, ¿no? O sea, acá hay una palabra que es la que lo define, procas, ¿no? O sea, Sí, ahí esa frase creo que define esto que estás diciendo, ¿no? Que está en la contratapa del libro, la creación artística procurando alcanzar lo explícito sin procacidad, ¿no? Ahí está, ahí está. Escribir y dibujar sobre erotismo. Ahí está. Y que la falta de procacidad no quiera decir que no esté la sexualidad, que no esté el erotismo. Sí. Intento aproximarme a esa realidad, ¿no? De la realidad del erotismo y de la sexualidad de una manera creativa y con un trabajo a nivel de lenguaje muy riguroso, ¿no? O sea, sí, está clarísimo. El erotismo, Diego, es algo que creo que sin explicación racional, porque yo no se la encuentro, pero es algo que siempre cuesta mucho hablar de ello, ¿verdad? Es decir, sí, nos limitamos muchísimo. O sea, hablamos mucho en tren de camaradería, de joda. De joda. Pero digamos en las relaciones sociales de cierta formalidad cuesta mucho hablar de estas cosas, ¿verdad? Sí, no sé por qué. Es medio raro. O sea, yo encuentro que hay como una especie de dicotomía, de cosa como bipolar, vamos a decir, en el asunto, porque por un lado parece que es problemático hablar seriamente del erotismo. Pero cuando vos prendes la televisión o te metes en las páginas de internet de Yahoo, de Hotmail y todo lo demás, Yahoo, por ejemplo, yo tengo correo de Yahoo, por supuesto no hay Yahoo uruguayo, hay Yahoo Argentina. Permanentemente las fotos hot de fulanita de tal, se intervinieron en el teléfono de fulanita de tal, que son mentiras además, eso de las intervenciones de los teléfonos, sacan las fotos y dicen, ay, me robaron la foto de mi teléfono y cosas así, ¿no? O sea, pero bueno, pero cuando se trata de la chabacanería es abierto, pero cuando se trata de hablar seriamente parece que es un tema tabú. Claro. ¿No? Es muy raro porque es fácil hacer chistes verdes, chistes sobre temas que tienen que ver con el erotismo, pero es difícil verlo en serio. Sí, es verdad. Lee otro de los poemas del libro. Otro de los mitos del movimiento de Diego Teixeira. Bueno. A ver. Digo el gusto de tus senos y olvido mi voz al hacerlo. Algo lame tus oídos, te seduce, con palabras que no oigo, pero siento el placer como respuesta de tu cuerpo a mi silencio. Muy bien. Le decimos aquí a Diego Teixeira que bueno, que un gusto, como siempre. Bueno, quiero invitar a los oyentes, a que entren en el blog de la editorial, el blog de Sol Azul Ediciones, solasolediciones.blogspot. Ahí pueden encontrar algo sobre este libro, pueden encontrar sobre los libros que he editado antes, el de Pérez Gadea, el de las canciones de Washington Benavides. Muy bien. Hay un par de entrevistas que tú me hiciste, alguna que me hizo Caula. O sea, está mucha información.